Bueno, en este video vamos a ver cómo se formó la Unión Cívica Radical, la UCR, el partido que sigue existiendo hasta el día de hoy, y vamos a ver un poco el contexto, las circunstancias en las cuales surge este partido, que básicamente es hablar un poco desde la Revolución del Parque hasta que se funda formalmente la Unión Cívica Radical, ¿no? En primer lugar, bueno, voy a hacer un breve repaso por algunos conceptos que ya he hecho en un video o explicado en un video anterior, el de la Revolución del Parque. Cómo surge la Unión Cívica. Habíamos dicho que el gobierno de Miguel Juárez Celman, que era presidente argentino desde 1886, había sido un gobierno muy complicado por un montón de causas distintas, algunas propias del gobierno, otras causas propias del régimen político de la época, y después un contexto internacional muy complejo, con una crisis económica que, bueno, obviamente desacreditó, lo afectó mucho al gobierno, ¿no? En ese contexto surgió un grupo de jóvenes que le ofrecen un banquete a Juárez Celman, en el cual le van a jurar fidelidad incondicional, y esto provoca que un abogado político muy conocido de esa época, Francisco Borrataveña, publique un artículo en el diario La Nación criticando a estos jóvenes y criticando al gobierno, ¿no? Finalmente eso provoca que un grupo, otro sector de jóvenes universitarios, que buscaban un cambio político, que buscaban bueno, una mayor transparencia administrativa, que buscaban una reforma del sistema electoral, etcétera, lo tomen a Barrotaveña como una especie de líder de este movimiento, pequeño en principio, que buscaba un movimiento opositor al régimen, al gobierno, y que buscaba cambios en el sistema, ¿no? Esta Unión Cívica de la Juventud, entonces formada por Barrotaveña y los jóvenes, buscó, bueno, al paso del tiempo, ampliar un poco su apoyo político o agregar otros sectores políticos, con lo cual al final se terminan sumando a la Unión Cívica de la Juventud muchos otros sectores opositores al régimen del PAN. Por ejemplo, Mitre y los mitristas, muchos católicos opositores al laicismo, bueno, con José Manuel Estrada, Pedro Goyena, muchos antiguos autonomistas o alcinistas, con lo cual, y otras personalidades independientes, con lo cual al final la Unión Cívica de la Juventud se termina transformando en otro movimiento distinto, mucho más amplio, llamado Unión Cívica. Se le quita el de la juventud, digamos, porque ya era un espectro opositor bastante más amplio, ¿no? De esta forma se funda la Unión Cívica. La Unión Cívica, bueno, lleva a cabo la Revolución del Parque en 1890. La revolución fracasa, sin embargo tiene consecuencias muy importantes para la vida política del país en ese momento. Termina llevando la revolución a que renuncie Miguel Juárez Celman, con lo cual su mandato en 1890 hasta 1892 lo completa su vicepresidente, que era Carlos Pellegrini. Bien, la Unión Cívica, entonces el partido este que se había mostrado como opositor al PAN, al partido gobernante de la Argentina de ese momento, pero la Unión Cívica no era todavía un partido político que tuviese fines electorales, diríamos, ¿no? No era un partido político en el sentido moderno, no era un partido político que se hubiese planteado la competencia electoral como una forma de acceder al poder, ¿no? En realidad su objetivo fue o el objetivo que tuvo fue el de agitar a la opinión pública en contra del gobierno del PAN. De hecho, Paula Alonso, que es una historiadora, ella ha publicado un artículo muy interesante en la Nueva Historia Argentina, que después abajo en los comentarios les voy a poner los datos del artículo como para que lo lean y bueno, puedan profundizar un poco estos temas. Paula Alonso decía que la Unión Cívica en realidad era una cortina de humo para la preparación de una revolución que tenía justamente como objetivo derrocar al presidente, ¿no? Derrocar al gobierno de ese entonces. Con lo cual, en realidad, más que partido político, era un movimiento que aglutinaba a los sectores opositores, dispuesto a tomar las armas y hacer una revolución, ¿no? Bueno, dijimos la revolución del parque fracasó finalmente, no cumplió con sus objetivos. En parte este fracaso se debió a la astucia política o a la muñeca política que tuvo Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca justamente logró que la revolución fracase y en parte lo hace por este supuesto arreglo que él hace con el general Campos. El general Campos había sido o fue el líder militar de la revolución, el que dirige desde el punto de vista militar la revolución. Una semana antes de que estalle la revolución, o de la fecha que estaba pautada para que estalle la revolución, Campos es detenido, y cuando está detenido, Roca lo visita en su celda y tiene una larga conversación, de la cual obviamente no hubo testigos,
y nunca jamás ni Roca ni Campos dijeron qué fue lo que conversaron. Lo cierto es que todos los historiadores creen que evidentemente Roca lo compró a Campos, o en este arreglo lo hizo pasar, por así decirlo, a su partido, etc. O lo utilizó para cumplir con sus objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que Roca quería era que la revolución estalle, pero que fracase. Si la revolución estallaba y era suficientemente grande, tiene una magnitud, digamos, de importancia, eso iba a llevar, obviamente, a la caída del gobierno de Juárez Celman, con lo cual Roca se hubiese beneficiado. Hay que recordar que Juárez Celman, desde que había asumido la presidencia, venía dinamitando la posición de Roca como líder en algún sentido dentro del PAM, con lo cual Roca quería sacárselo encima a Juárez Celman. Pero por otra parte, obviamente no quería que triunfe la revolución, porque si hubiese triunfado, eso hubiese llevado a cambios profundos en el régimen político, etc., ¿no? Con lo cual Roca buscaba que estalle la revolución, pero que la revolución esté contenida, que sea manejable, entre comillas, de forma de que no cumpla con sus objetivos, ¿no? Bueno, acá lo puse, Roca buscó que estalle la revolución para asegurarse la caída de Juárez Celman, quien buscaba desplazarlo dentro del PAM, y al mismo tiempo la revolución no debía triunfar, lo que hubiese llevado a cambios profundos en el régimen, ¿no? Con lo cual al final termina pasando esto. Campos toma un montón de medidas justamente para que la revolución no triunfe, para darle tiempo al gobierno para prepararse, etc. Con lo cual la revolución termina llevándolo a Juárez Celman a renunciar. Asume Carlos Pellegrini la presidencia. Carlos Pellegrini después lo nombra a Julio Argentino Roca como ministro del Interior de esos 2 años de su gobierno. Con lo cual Roca cumple con estos objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces una vez que fracasa la revolución del Parque? ¿Cómo reacciona la Unión Cívica frente a este fracaso de la revolución, diríamos? Bueno, dentro de la Unión Cívica obviamente que surgen distintas facciones con distintas miradas respecto a lo que ha pasado, de lo que supuso, lo que fue la revolución. Distintas miradas que responden un poco a las, por ahí, 3 grandes personalidades que había en ese momento dentro de la Unión Cívica, ¿no? En primer lugar está el sector mitrista. Bueno, acá tengo la foto de cada uno de los grandes líderes. Acá está la foto de Bartolomé Mitre. El sector mitrista veía la revolución como un resultado sumamente satisfactorio. Estaban contentos con el resultado que había tenido la revolución, porque eso, bueno, había llevado a la caída de Juárez Celman, pero aparte ellos habían obtenido un beneficio concreto. Una vez que asume Pellegrini intenta hacer un gobierno no de coalición, pero sí un gobierno que puso paños fríos a la situación, un gobierno contemporizador con los sectores opositores y demás. Y Pellegrini nombra 3 ministros dentro de su gabinete que eran del sector mitrista, diríamos, ¿no? Como una forma de incluir a la oposición en su gobierno, diríamos, ¿no? Con lo cual, Mitre veía la revolución como algo sumamente satisfactorio. Habían logrado meter 3 ministros en el gabinete de Pellegrini que respondían a Mitre o que eran cercanos a la figura de Mitre. Con lo cual ellos, bueno, eran dentro de la Unión Cívica el único sector que se había beneficiado, entre comillas, con la revolución, diríamos, ¿no? Con lo cual la mirada que ellos tenían era sumamente satisfactoria. Después, por otro lado, estaba Aristóbulo del Valle, otro de los grandes líderes de la revolución. Aristóbulo decía que la UCR tenía que que la Unión Cívica tenía que redoblar la apuesta y mantener, obviamente, su papel opositor, pero que tenía que organizarse como un partido político para empezar a competir en contra del PAN, digamos, ¿no? Con lo cual la postura de Aristóbulo del Valle era una postura, en algún sentido, de mejorar lo que ya se tenía, digamos, este papel opositor, pero organizarse ya de una forma más estructurada, organizar el partido de una forma más estructurada para empezar a competir electoralmente en contra del PAN. Y por último, la postura de Leandro Alem, otro de los grandes líderes de la Unión Cívica, que era, bueno, la postura de él era, él creía que la revolución había fracasado, estaba totalmente insatisfecho con el resultado de la revolución, porque la Unión Cívica no había logrado ninguno de los objetivos que se había propuesto por medio de la revolución del Parque, es decir, no había logrado ni tomar el poder ni acabar con el poder del PAN, diríamos, ¿no? Con lo cual la mirada de Alem era una mirada sumamente negativa respecto de la revolución, ¿no? No tomaron el poder y tampoco acabaron con el poder del PAN. Bueno, en estas distintas miradas se manifestaron, o bien después, en actitudes políticas totalmente contradictorias, sobre todo esta mirada de Mitre y la de Alem, que eran quizás las más antagónicas, en actitudes públicas totalmente contradictorias, ¿no? O sea que dentro de la Unión Cívica había sectores que adoptaban posturas totalmente distintas, ¿no? Dispares.
Mitre, desde el diario La Nación, que era el diario, bueno, que él había fundado en 1870, justo acá tengo la imagen de la portada del primer número del diario La Nación, bueno, fundado por Bartolomé Mitre. Esta es la edición del 4 de enero de 1870, que fue el número 1, el primer ejemplar del diario, digamos, ¿no? Bueno, Mitre desde La Nación apoyaba justamente al nuevo gobierno, al nuevo gabinete, porque lo consideraba como representativo representativo de todo el pueblo y que contaba con el apoyo del pueblo, digamos, ¿no? Bueno, en algún sentido era representativo porque era un gobierno del PAM, el de Carlos Pellegrini, pero a la vez también incluía algunos ministros opositores, diríamos, ¿no? O afines a sectores opositores como eran los mitristas, ¿no? Con lo cual Mitre lo defendía a este gobierno, a este gabinete, por considerarlo representativo y que contaba con apoyo. En cambio, Lem, todo lo contrario, realizó un montón de actos públicos en los cuales criticaba duramente al gobierno, al régimen, no ahorraba, diríamos, descalificaciones en contra del gobierno, e incluso en esos actos públicos no descartaba volver a utilizar la violencia o volver a utilizar la revolución armada como una técnica de lucha, digamos, ¿no? Con lo cual, dentro de la misma Unión Cívica, hubo manifestaciones públicas totalmente contradictorias, ¿no? Y esto en parte se debía que dentro de la Unión Cívica no había un líder natural. Diríamos, la Unión Cívica era el fruto del conglomerado o la unión de varios partidos de liderazgo, ¿no? El partido de Mitre con los sectores que lo seguían, los mitristas, Alem y otros sectores, no sé, autonomistas, etcétera, sectores católicos, etcétera, con lo cual había muchas grandes personalidades dentro de la Unión Cívica que habían llevado justamente a la formación del partido, pero que no habían dejado esta unión de distintas personalidades, no había dejado un líder natural, un líder indiscutido, con lo cual en definitiva había distintas cabezas del partido que opinaban de forma distinta, ¿no? Con lo cual, bueno, fue difícil, digamos, la unificación de criterio respecto de cómo seguir, de cómo continuar la lucha en contra del gobierno o la lucha por conseguir los objetivos que ellos buscaban, ¿no? Bueno, la Unión Cívica finalmente es una convención nacional en Rosario en enero de 1891, fue la única que hizo, la única convención nacional que hizo, y en esa convención nacional se decide que para las elecciones de 1892, hay que recordar que la Revolución del Parque fue en 1890, en 1892 se elegía nuevo presidente, a principios del 92 se elegía nuevo presidente, que asumía en octubre, ¿no? Bueno, entonces ellos deciden poner como candidatos propios de la Unión Cívica a Bartolomé Mitre, que lo postulan para presidente, o iba a ser su candidato a presidente, y Bernardo Irigoyen su candidato a vicepresidente. O sea que para las elecciones, los comicios de abril del 92, 1892, los candidatos de la Unión Cívica iban a ser Bartolomé Mitre y Bernardo Irigoyen. Pero luego de la convención y luego de que se hiciera pública la fórmula presidencial de la Unión Cívica, Mitre anuncia también públicamente que él y Roca habían llegado a un acuerdo. Este acuerdo, obviamente, que Mitre lo hace un poco a espaldas de la Unión Cívica, sin la autorización del partido, es un acuerdo personal que él hace con Roca, con lo cual en algún sentido Mitre traiciona la confianza de la Unión Cívica o traiciona el partido porque actúa por cuenta propia, diríamos, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo que hace Mitre con Roca? Bueno, en este acuerdo el PAN y la Unión Cívica se presentarían juntos a las próximas elecciones por medio de una fórmula de la unidad nacional, evitando de esta manera la competencia electoral, ¿no? ¿Por qué una fórmula de la unidad nacional? Porque ellos decían, nos conviene presentar una fórmula en la cual cuente con el apoyo o con el aval del PAN y de la Unión Cívica, evitar la competencia electoral, evitar el riesgo de que haya una nueva revolución o un nuevo enfrentamiento entre estos dos grandes partidos o estos dos partidos que hasta hacía poco se habían enfrentado a balazo limpio, digamos, en la Revolución del Parque, con lo cual esta fórmula sería satisfactoria en el sentido que evitaría justamente los conflictos propios de una competencia electoral reñida y demás, ¿no? ¿Qué ganaba cada uno de ellos? Obviamente que acá también hay ganancias personales y beneficios personales, ¿no? ¿Por qué buscaban el acuerdo? ¿Por qué querían el acuerdo Roca y Mitre? Bueno, en primer lugar, Roca, acá está la imagen del general Julio Argentino Roca, en primer lugar, Roca siempre buscaba o prefería comprar a los sectores opositores en lugar de competir con ellos, digamos, ¿no?
comprarlos o acercarlos a su posición, lo que fuese, pero en lugar de buscar la competencia buscaba arreglos o acuerdos con los sectores opositores, ¿no? En segundo lugar, la posición de Roca dentro del PAN era débil. Hay que recordar que durante los 4 años del gobierno de Juárez Celman, bueno, había estado dinamitando la posición de Roca dentro del PAN, y a pesar de la renuncia de Juárez Celman, el país se había gobernado por sectores que eran afines al juarismo, diríamos, ¿no? Muchos gobernadores, diputados, senadores, etcétera, eran sectores que respondían a Juárez Celman o más afines a Juárez Celman y que en su momento habían sido críticos con Roca, ¿no? Con lo cual la posición de Roca dentro del PAN no era una posición para nada sólida. Por otra parte, el país también tiene una delicada situación económica y financiera, con lo cual evitar quizás una competencia electoral o descartar de plano la posibilidad de una revolución, obviamente que también era conveniente para el país. Y por último, es probable que Roca estuviese buscando con este acuerdo justamente la fractura de la Unión Cívica, porque Roca era cualquier cosa menos un improvisado, diríamos, ¿no? Y Roca sabía perfectamente que dentro de la Unión Cívica había sectores recalcitrantes, sectores que no estaban para nada de acuerdo con ningún tipo de acuerdo o de diálogo con el régimen, diríamos, ¿no? Sectores que consideran que hasta que no hubiese un cambio profundo en el régimen electoral, el régimen político, etc., no se podía dialogar con el PAN, diríamos, ¿no? Con lo cual Roca probablemente estaba buscando con este acuerdo una fractura interna dentro del PAN, ¿no? Por otro lado, la posición de Mitre. Bueno, Mitre tampoco tenía una posición muy sólida dentro de la Unión Cívica. Su posición era débil. Esto que yo recién comentaba, ¿no? La Unión Cívica era un partido donde había muchos caudillos o figuras con mucho peso propio, diríamos, y sectores que seguían esta figura, ¿no? Alem, Aristóbulo del Valle, Mitre, etc. Con lo cual la posición de Mitre no era indiscutida dentro del PAN. Por lo contrario, era una posición bastante débil, ¿no? Mitre también dudaba del éxito de la Unión Cívica frente a la maquinaria electoral del PAN. Hay que recordar que el régimen electoral de esta época era un régimen muy corrupto y fraudulento. Se realizaba fraude electoral, había clientelismo, bueno, compra de votos, toda clase de maquinaciones para lograr que siempre saliese electo el candidato que ponía el gobierno, ¿no? Con lo cual, si la Unión Cívica tenía que competir realmente electoralmente en contra del gobierno, era probable que toda esta maquinaria que tenía el gobierno a su disposición hiciese que surgiese o que fuese votado el candidato del oficialismo y no el de la Unión Cívica, ¿no? Con lo cual competir contra este régimen en esas condiciones hubiese sido muy difícil, ¿no? Y por otra parte están las aspiraciones personales de Mitre, ¿no? Obviamente que con este acuerdo, si se hubiese llevado a cabo el acuerdo, indudablemente que Mitre hubiese llevado a la presidencia, ¿no? Esta fórmula de la unidad nacional planteaba que Mitre iba a ser presidente y que alguien del PAN lo iba a acompañar como vicepresidente, ¿no? Con lo cual el voto del PAN más el voto de la Unión Cívica, más la máquina electoral de fraude y todo lo demás, obviamente que lo hubiesen transformado a él en presidente, ¿no? Con lo cual las aspiraciones personales de Mitre, bueno, evidentemente que jugaron también un rol muy importante en la aceptación de este pacto, ¿no? Pero bueno, un mes después de este acuerdo entre Roca y Mitre, Alem decide romper con Mitre, digamos. O sea, lo que Roca probablemente buscaba o lo que Roca quería es lo que termina pasando, diríamos, ¿no? Alem se termina peleando con Mitre. Dentro de la Unión Cívica surgen dos sectores diametralmente opuestos. Un sector que era el que lo seguía Alem, que son los antiacuerdistas, los que estaban en contra del diálogo, de un acuerdo con el PAN, etc., que terminó formando la Unión Cívica Radical. Obviamente que el nombre de radical le viene justamente de tener una postura radical, de intransigencia, de defender a ultranza sus principios, etc., y de no negociar justamente con un régimen al cual ellos lo tachaban de corrupto, fraudulento y demás, ¿no? Con lo cual los sectores antiacuerdistas que lo siguen a Alem terminan fundando la Unión Cívica Radical. Y otro sector, mayoritario quizás, dentro de la Unión Cívica, que son los acuerdistas, los que están de acuerdo con este pacto, con este arreglo con el PAN, con el régimen, son los que terminan, bueno, obviamente lo siguen a Mitre, son los que terminan formando la Unión Cívica Nacional, que, bueno, fue otro partido que obviamente tuvo una existencia mucho más efímera. A nosotros al que nos interesa,
hablar, obviamente, es el de la Unión Cívica Radical, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que al final la Unión Cívica terminó fracturándose y surgen estos dos partidos, la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Nacional. Bueno, el acuerdo entre Roca y Mitre, a su vez, también había llevado, bueno, a la fractura de la Unión Cívica, pero a su vez también había llevado a una cierta fractura o cierto malestar dentro del mismo partido gobernante, dentro del mismo PAN. O sea, dentro del PAN también hubo oposición a este acuerdo. ¿Por qué? Por dos grandes razones. La primera de ellas es que dentro del PAN se decía que este acuerdo obviamente iba a suponer compartir el poder con un partido opositor, iban a tener que compartir la fórmula presidencial, Mitre no era alguien del PAN, iban a tener que compartir, qué sé yo, determinados cargos, digamos, gubernativos en las provincias o cargos en el Congreso, etcétera, y que esto no era necesario porque obviamente el PAN tenía a su disposición toda la maquinaria o el aparato electoral justamente para poner a los candidatos que ellos quisieran, con lo cual, por medio del fraude y el clientelismo y todo lo demás, ellos podían poner sus propios candidatos y no tenían que compartir el poder con nadie, ¿no? Con lo cual se criticaba esto, en primer lugar, y en segundo lugar, sectores militares afines al gobierno también criticaban el acuerdo porque decían, bueno, nosotros estuvimos combatiendo hasta hace poco tiempo, hasta hace un año hemos combatido con este partido opositor, con un partido rebelde, insurrecto, que se levantó en armas contra el gobierno, y ahora el gobierno termina haciendo un pacto con ellos, ¿no? Con lo cual el ejército también, bueno, rechazaba el acuerdo con los insurrectos de hace un año atrás, digamos, ¿no? Con lo cual al final la oposición, bueno, la fractura de la Unión Cívica, la oposición dentro del PAN, terminan haciendo que Roca y Mitre abandonen este acuerdo, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo se preparan entonces los partidos para las elecciones de 1892? La UCR, ahora ya hablamos propiamente de la Unión Cívica Radical, la UCR, que era este sector minoritario dentro de la Unión Cívica, bueno, liderado obviamente por Leandro Alem y por Bernardo Irigoyen, terminan proponiendo para las elecciones de 1892 la fórmula Bernardo Irigoyen y Juan Mamerto Garro, Bernardo Irigoyen como presidente y Garro como vicepresidente. Unos meses después, o un tiempo después de todo este acuerdo, la ruptura del acuerdo entre Roca y Mitre y todo lo demás, dentro del PAN había un sector muy ligado a Juárez Celman o de ex juaristas, conocido como modernista. Era un sector más bien joven que estaba en contra de la figura de Julio Argentino Roca o que había sido crítico de la figura de Julio Argentino Roca, y este sector modernista de ex juaristas proponen una fórmula propia, siempre dentro del PAN estamos hablando, una fórmula propia que era la de Roque Sáenz Peña y Manuel Pizarro. Bueno, Roque Sáenz Peña era un abogado joven, una figura muy respetada, una persona respecto a la cual se sostenía que tenía un gran futuro, un gran porvenir, etc. Una figura con mucho peso. Y Manuel Pizarro era este legislador cordobés, este senador cordobés que en su momento había dicho después de la Revolución del Parque que había pronunciado esta fórmula lapidaria que lleva a la renuncia de Juárez Celman, que fue: la revolución ha fracasado, pero el gobierno está muerto. Con lo cual, estas dos grandes figuras, sobre todo Roque Sáenz Peña, que se postulaba para presidente, obviamente, tendrían un peso muy grande en las elecciones y aparte, en principio, contarían con el apoyo de la mayoría del colegio electoral, ¿no? Con lo cual, esta fórmula que se presenta dentro del PAN por este sector modernista, antirroquista, por así decirlo, era una fórmula de mucho peso, diríamos, ¿no? Eso llevó obviamente a que Roca empezara a temer por su posición política, diríamos, ¿no? Bueno, acá están las fotos de estas figuras, la fórmula de la Unión Cívica Radical, Bernardo Irigoyen, que es este de la izquierda, y Juan Mamerto Garro, que es el de la derecha, y por otra parte la fórmula modernista, donde lo tenemos acá Roque Sáenz Peña, personaje de lo más interesante y curioso. En esta foto, Roque Sáenz Peña es este de acá, el primero de la derecha. En esta foto, Roque Sáenz Peña él había ido a pelear a la guerra del Pacífico, la guerra que hubo entre Chile contra Perú y Bolivia. Él había a pelear del lado peruano como voluntario. Con lo cual el combate por Perú, por el ejército peruano, acá de hecho lo vemos con el uniforme del ejército peruano, etc., fue condecorado en el ejército peruano y demás. Esta foto la toman unos días antes de la batalla del Morro de Arica,
donde está, bueno, Roque Sáenz Peña, argentino, con todos los oficiales peruanos y el general peruano, bueno, antes de la batalla, ¿no? Y después acá está la foto de Manuel Pizarro, este senador cordobés, ¿no? Bueno, entonces ante esta candidatura interna del PAM, Roca y Mitre le terminan ofreciendo la candidatura a Luis Sáenz Peña. Luis Sáenz Peña es esta foto de acá, este señor de acá. Luis Sáenz Peña, bueno, termina siendo presidente argentino entre 1892 y 1895. Luis Sáenz Peña era el padre de Roque Sáenz Peña. ¿Por qué es importante esto que haya sido el padre? Porque obviamente Roca y Mitre, bueno, obviamente no eran ningunos improvisados. La candidatura de Luis Sáenz Peña hizo que Roque Sáenz Peña, que es su hijo, automáticamente declinara o abandonara su postulación presidencial. Roque no quiere continuar con su candidatura justamente para no provocar un problema familiar por un tema de respeto o amor filial o lo que sea. Él no está dispuesto a competir con o contra su padre dentro del PAN o por ver quién lograba la presidencia, ¿no? Quién terminaba siendo electo. Con lo cual el ofrecimiento de la candidatura a Luis, que la acepta obviamente, termina siendo que Roque se baje de su propia candidatura, con lo cual se elimina esta fórmula del sector modernista del PAN. Y días antes de las elecciones, Pellegrini declara el estado de sitio y arresta a los principales líderes de la Unión Cívica Radical, por lo cual el partido ordena la abstención electoral, con lo cual esta fórmula presidencial de Bernardo Irigoyen y Juan Manuel Garro tampoco se postulan. ¿Por qué se declara el estado de sitio? Porque en realidad acá hubo otra trampa del régimen, diríamos. Se acusa a la Unión Cívica Radical de estar armando un complot, una revolución para asesinar al presidente y a otras figuras políticas importantes, etc. Con lo cual, con la excusa de este complot que estaba haciendo la Unión Cívica Radical, se declara el estado de sitio, se arresta a los principales líderes del UCR y demás, ¿no? En realidad no hubo tal complot, o si lo hubo, se lo exageró al máximo para justamente eliminar la posibilidad de que el partido actuara públicamente días antes de las elecciones, ¿no? Con lo cual en realidad fue toda una tramoya, un manejo que hizo el gobierno para detener a los principales líderes de la UCR y que no, bueno, que esos días no estuviesen antes de las elecciones, que no estuviesen bueno, haciendo propaganda política y demás, ¿no? Con lo cual, frente a este abuso del régimen, obviamente que la UCR decide abstenerse electoralmente, o sea, no se presentaron a las elecciones, ¿no? Con lo cual, Luis Sáenz Peña al final termina ganando, básicamente, porque no compite contra nadie, y bueno, fue elegido presidente en 1892, ¿no? Y asume después en octubre del 92. Bueno, ¿y qué pasó con la UCR? La UCR entonces acá un poco vamos a algunas breves palabras respecto de los principales líderes de la UCR y de algunas de sus ideas, ¿no? En primer lugar, Leandro Alem. Bueno, Alem era una persona que tiene una pasión política enorme, una pasión política muy grande y profundas convicciones morales respecto a lo que debería ser la política, ¿no? Él creía que la misión del partido era restaurar la República, creía que la República estaba mancillada o que estaba herida, que las instituciones estaban pisoteadas, etc., con lo cual la Unión Cívica Radical era el partido que estaba destinado justamente a restaurar las instituciones, ¿no? Y Alem era, bueno, muy amigo de hacer actos públicos multitudinarios, le gustaba la confrontación política, ¿no? Las posturas radicales. Para él el mundo estaba dividido entre amigos y enemigos, con lo cual era un político, digamos, un político temible, diríamos, ¿no? Y la otra figura importante, que es la de Bernardo Irigoyen. Bueno, Irigoyen, un personaje también de lo más interesante y con una trayectoria política tremendamente larga que empezó en la época de Rosas. Él era de una familia rosista y había actuado como funcionario en el gobierno de Rosas. Así que Bernardo Irigoyen realmente muy, muy interesante. Yo tengo un video ya subido al canal de YouTube en el cual cuento algo de la trayectoria política de Bernardo Irigoyen y de las funciones que él cumplió para Rosas, para Urquiza y demás, ¿no? Así que después también en la descripción del video se los pongo, bueno, por si a alguno le llega a interesar, ¿no? Irigoyen pertenecía a una tradicional familia con una gran fortuna personal, era un hombre inmensamente rico, que ha hecho, bueno, esta importante carrera política que recién les decía, arrancando en la época de Rosas, bueno, después pasando por distintos partidos y finalmente en la Unión Cívica Radical, ¿no?
Era un hombre de modales, por ahí muy, en este sentido, distinto a Alem, ¿no? Modales muy correctos. Él tenía amistades y diálogos con todos los sectores políticos, con lo cual era un hombre que se movía, por así decirlo, dentro de la clase gobernante como un pez en el agua, ¿no? Y era un hombre que financiaba el partido, no solamente financió muchas de las revoluciones que va a hacer la Unión Cívica Radical, o la Unión Cívica, sino que incluso financiaba el diario de la Unión Cívica Radical, que era el Argentino, ¿no? Con lo cual era un hombre que puso su fortuna personal a disposición del partido, ¿no? ¿Y cuáles eran las ideas que ellos tenían, que la Unión Cívica Radical tuvo inicialmente en estos primeros años, ¿no? Ellos decían que el PAN había corrompido las instituciones del país con su concepción pragmática de la política. Hay que recordar que Julio Argentino Roca, una vez que asume en 1880, él decía que la sociedad argentina tenía que despolitizarse, ¿no? La gente se tenía que preocupar de sus asuntos personales, de enriquecerse, de estudiar el progreso material, y que la cosa pública se la tenían que dejar a la clase gobernante o al sector gobernante, ¿no? Con lo cual ellos decían que el PAN había corrompido las instituciones del país, ¿no? Y que esta visión pragmática de la política había sido nociva para la sociedad, digamos, ¿no? Porque ha hecho que la gente se despreocupe de la cosa pública. Ellos decían que solamente el ejercicio de la virtud cívica es la que otorga verdaderamente libertad, con lo cual el ciudadano debe actuar en política o tiene que actuar en política, porque eso es lo que realmente hace que una sociedad sea libre. Criticaban también la concentración de poder en el poder ejecutivo, quizás propio de la Argentina, ¿no? De nuestro sistema constitucional, pero también, bueno, propio de esta época. La concentración excesiva de poder en el Ejecutivo era algo que violaba la Constitución, porque obviamente que se pisoteaban atribuciones que tenía el Poder Legislativo, se pisoteaba el federalismo, porque en definitiva los gobernadores eran agentes del presidente nombrados prácticamente a dedo, y gente que respondía al presidente de una forma servil, con lo cual ellos veían que nuestro sistema presidencialista era violatorio de la Constitución y demás, ¿no? Y bueno, justificaban el uso de la violencia. Ellos creían que mientras que no hubiese una reforma profunda del sistema electoral, el uso de la violencia estaba justificado, diríamos, ¿no? Frente a un gobierno que utiliza constantemente el fraude electoral, el clientelismo, la compra de votos, etcétera, bueno, que estaba justificado de la violencia porque era la única forma que tenía este nuevo partido de poder llegar a tomar el poder, ¿no? Con lo cual la violencia la justificaban y ellos creían que la sumisión, diríamos, era, bueno, restaurar justamente las costumbres del país y la Constitución, ¿no? Un poco por estas convicciones es que después la Unión Cívica Radical, al año siguiente de las elecciones de 1892, la Unión Cívica Radical va a participar en una oleada de revoluciones que se van a producir en julio, agosto y septiembre de 1893. Así que bueno, ya en el canal hay un video en el cual yo explico estas revoluciones de 1893, que sería un poco la continuación de este video que ahora ya estamos terminando, ¿no? Bueno, acá les dejo otros videos que les pueden llegar a interesar. Si les gustó la explicación o les parece interesante el tema, bueno, pues pueden suscribirse al canal, darle un like o compartirlo con quien quieran o con quien crean que les pueda resultar interesante. Así que bueno, nos vemos en la próxima, y en la lista de reproducción se pueden fijar que hay varios videos analizando un poco lo que fue la historia de la Unión Cívica Radical.